Aquí estoy con Augusto y con Jorge. En verdad estamos transmitiendo directamente, así que si tienen comentarios o algunas preguntas, estamos listos para escucharlos en las distintas redes sociales de este programa que se transmite por a3r.net o a3rnet en YouTube. Así que, ¿cómo están, Augusto y Jorge? Bienvenidos a esta nueva etapa. No sé si les ha gustado la música, en fin, podemos ir evolucionando con ese tema. Así que buenas ¿A ti tardes. qué tal? Buenas Porque tardes. la música te gusta, creo que a ti no mucho, Yo creo que la letra la letra. es discutible, pero la musiquita está bonita. Está bien. Ahorita. Ahora, lo que falta es cuadrar el 4D para que entre en el tamaño correcto, pues lo vamos a ir poco a poco corrigiendo. Son los gajes del live, ¿no? Y de hecho hemos tenido antes un live. Ahora. O sea, es un live. No, no sé. Ahí está la musiquita. Eso. No es para darle alegría al momento. Un live es una transmisión que se hace en vivo para que la gente de alguna manera se conecte y sienta que en verdad está conversando con nosotros ahora, con todos, pero que directamente nos pueden hacer preguntas y eventualmente Y también eso está haciendo en vivo preguntar. también. Sí, claro, pero no vemos nosotros los comentarios. Cuando tú haces un live, tú puedes ver directamente en la parte de una de las digamos, de las esquinas del teléfono o eventualmente también del iPad, los comentarios. Ahora los podríamos ver, vamos en algún momento seguramente mostrarlos, ¿no? Sería interesante ver los comentarios o eventualmente lo que la gente nos dice. Como preguntas, ¿tú qué opinas, Jorge? Muy bien. Desconozco mayormente. Así es. Y nada, entonces, ¿de qué tema vamos a tratar hoy día, Augusto? ¿O Jorge? Pues, a ver, el tema era alrededor de la felicidad, ¿no es cierto? Ahora que en Fiestas Patrias todos se dicen Feliz 28. Feliz 28. Y discutir sobre la felicidad, pero además, ¿en qué piensa la gente cuando dice Feliz 28? O Feliz Navidad, o Feliz Día de la Madre, o Feliz Día del Padre. Esa es una pregunta interesante, porque en un primer nivel lo decimos como hábito, sin ser muy conscientes, ¿no? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz 28. Pero creo que la fecha y la coyuntura complicadísima es propicia para que reflexionemos cuál sería el significado que deberíamos darle a un feliz 28. Dicho de otra manera, para que realmente sea un feliz 28, ¿qué debemos de esperar para el país? Ajá. Tú, Augusto, por ejemplo, ¿qué desearías para el Perú para que realmente sea un feliz 28 para todos los peruanos? Bueno, que Dina Boluarte dé un discurso que no genere más problemas y que sea ya, evidentemente es el último discurso de la señora Boluarte, y que pueda haber algún tipo de entendimiento entre la minería ilegal y la minería, bueno, minería ilegal, ¿qué entendimiento va a haber? Pero que la crisis minera se vaya a calmar un poco y que la evolución económica del país que está mejorando, pues siga mejorando un poco más y que miremos sobre todo con la ilusión de que las elecciones que vienen nos permitan ver luz al final del túnel. O sea, en el fondo, Feliz 28 es un deseo de prosperidad, ¿no? Creo yo, ¿no? Cuando uno le dice al otro Feliz 28 es para que te vaya bien, que las cosas mejoren, creo yo, ¿no? Al final del día es eso, ¿no? Creo que la prosperidad es algo bien importante en la medida que pague la educación, una casa relativamente confortable y segura, pero hemos visto que hay familias que se vuelven prósperas y se vuelven más patanes y más Sí. contra el país. Y también se ve que cuando el PBI sube a partir de cierto nivel, ese país no aumenta su felicidad. Entonces, además de una base económica segura, creo que hay que buscar otra cosa. Y esa es ya la parte un poco más feliz, ¿no? Que tiene que ver con un bienestar en hogar que no vaya en contra del resto del país, porque si no se vela por eso, ese malestar del país de otros segmentos termina rebotando y se acaba la fiesta. Y uno, alguna vez hemos hablado aquí, ¿no?, de la felicidad, pero uno podría, digamos, dedicarse a hablar de eso constantemente y llegar a tener felicidad. Hoy día en la mañana escuchaba un programa de radio donde alguien decía que si uno escucha cosas malas, de alguna manera se condiciona. O si uno escucha cosas muy agresivas con un contenido muy agresivo, también, porque como que se acostumbra, y no sé si es que el cerebro se acostumbre, pero si uno habla de cosas que te pueden dar felicidad, finalmente te puedes terminar poniendo feliz. Se han hecho estudios en Estados Unidos, es decir, es contexto cultura gringa, que
cuando tú escribes las cosas bonitas que te han pasado, bueno, esto ya es neurociencia, esta primera parte. Tú, recordar es volver a vivir porque lo que pasa en tu cabeza dispara neurotransmisores más o Sí. menos como si los estuvieras viviendo. Ujú. Entonces, si tú empiezas a escribir, a recordar cosas bonitas, recordar es volver a vivir. Si tú recuerdas cosas malas, también ocurre lo contrario. Pero no deja de ser un poco gringo eso de, good morning, 5 cosas bonitas que me ha pasado, ¿no? Y después estás serruchando el piso, coimeando, y te Ah, cierran la combi y te están extorsionando. Entonces yo creo que lo que es más pertinente es pisar tierra, Mm. viene la parte mindfulness, aceptar amablemente lo que te toca y dar un pasito adelante sin joder a los demás. Creo que esa es una versión más peruana de la felicidad. ¿Hay alguna definición estándar sobre lo que es la felicidad? Tengo la sospecha, pero ustedes conocen más de esto, que es algo relativo, digamos, que depende en qué lugar, pero por ejemplo he visto indicadores a nivel mundial donde sale que los países más felices hay una disparidad. Hay algunos muy ricos, como los países nórdicos, pero también aparece Costa Rica por ahí y aparecen otros países donde hay una combinación de otros elementos. Entonces, lo que no sé es si la felicidad cómo medirla. Y acá me viene a colación, pero un dibujo que me gusta mucho, que es un señor paseando con su perro. Y entonces el señor está, ¿en qué está pensando? En un carro, en un Lexus, en una cosa como esa, y el perro va caminando pensando en pasear con su amo. Y parecería que el perro está más feliz porque logra lo que quiere y su vida es más sencilla y más directa. Entonces, la felicidad, ¿qué cosa es? ¿Cómo medirla? ¿Cómo saber qué país es más feliz que otro? Qué buena. Y la neurociencia confirma la sabiduría de esta imagen que has descrito, porque la conciencia plena, es decir, estar en el momento presente, en vez de proyectarte un futuro que no ha ocurrido, un pasado que ya ocurrió, se asocia con un área del cerebro que produce neurotransmisores de la felicidad. Por eso los animales son más mindful. Un perro se empieza a cojear y no dice, uy, me habrá dar cáncer, no voy a volver a caminar, sino caballero, y sigue cojeando. Claro. Hay varias definiciones. Las Naciones Unidas, la OSD, la Universidad de Leicester en el Reino Unido, definen felicidad como el seguro de desempleo, el PBI, el ingreso y la educación, etcétera, pero eso se llama seguridad social, pues, ¿no? Entonces hay países que tienen índices altísimos en esos indicadores y tienen índices récord de suicidio y depresión, ¿no? Claro. Entonces, hay otra línea que es el bienestar subjetivo, en donde ya se introduce la variable de la felicidad personal, de no deprimirse, de estar alegre, de estar vibrante durante el día. Entonces hay otras definiciones que la más famosa es la del New Economics Foundation, que analiza el autorreporte de felicidad multiplicado por la expectativa de vida y dividido por cuánto fregamos al planeta. Ahora, yendo ya más a nivel concreto, porque estos son los grandes encuestas, indicadores, por eso no se ponen de acuerdo, hay teorías que hablan de la sensación de felicidad, hay otras que hablan de cumplir ciertas metas, pero nuestro grupo de investigación, después de más de una década, encontró que la felicidad es aceptar amablemente lo que te toca y dar un pasito adelante. Entonces, seas rico, seas pobre, se aplica. Y esto en la pandemia tuvo mucha pertinencia, ¿no? Sí. Porque tenías que aceptar lo que te toca y ver cómo te cuidas y cómo cuidas a los adultos mayores y a las personas vulnerables de tu familia. Y entonces eso quiere decir que a más cosas que tengas, más difícil ser feliz y que si tienes pocas cosas probablemente vas a ser más feliz porque a veces, y eso también tiene que ver con estas cuestiones del consumismo, que a veces la gente que tiene algo necesita tener más y más y más, y no porque sea teoría, sino porque en verdad una cosa te lleva a la otra, ¿no? Que si ya tienes el carro tal, entonces tienes que tener el esto tal y el otro tal y tal y tal y tal, entonces al final terminas atrapado en una vorágine de elementos externos, cuando en verdad, creo yo,
poblaciones más sencillas, el caso del perro, ¿no? O sea, el perro básicamente tiene una cosa que le da felicidad en la vida y es quien lo mantiene, le da protección, que es su dueño, ¿no? Entonces, si digamos que si hay una persona o sociedades que tienen menos necesidades, esto se habla acá, y creo que también hay estudios que hablan de las comunidades rurales o más apartadas que tienen pocas cosas, dependen menos y eventualmente su felicidad es mucho más Mm. controlable, porque en la medida en que tu felicidad depende mucho de elementos externos, reconocimiento, estatus, que la cosa, que el otro, claro, pues depende mucho de lo que eventualmente consigas a que sea directamente algo que tú puedes manejar. ¿Eso es así? Hay una forma de definir la felicidad que es bien interesante y es a través de los distintos circuitos de felicidad del cerebro. Entonces hay una que es la de dopamina, que es cuando quieres comprarte algo, te lo compras y tienes un pico de placer, pero después tienes un bajadón y para quitarte el bajadón quieres comprarte algo más bonito y más caro. Y si tú tienes la poca fortuna de tener los recursos para hacerlo y no la prudencia de regularlo, entonces cada vez tu pico se vuelve más chico y tu bajadón más grande, y eso que te genera algo que se llama carga alostática, pero en buen castellano es adicción a aquello que está generándote placer, videojuegos, pornografía, juegos de azar descontrolados, redes sociales, que es el peor problema. Y la dificultad es que cuando ya entraste en esa locura, empiezas a consumir para quitarte el vacío y para quitarte la ansiedad. Pero hay otra felicidad que es la oxitocinérgica, que es la felicidad del perro, ¿no? Entonces el perro no está con la tablet así lo caso, sino quiere cariño. Entonces eso genera no un pico, sino un adormecimiento del estrés, una sensación de placer y tiene una bajada muy lenta. Pero ¿qué produce esa bajada? Deseo de estar con otra persona. Entonces eso genera vínculo y cuando tú tienes como humano o como canino buenos amigos, buena relación familiar, no solamente te da soporte en los problemas, sino te da una sensación de felicidad extraordinaria. Yo quisiera desafiar un poco lo que Mike estaba diciendo, que las sociedades más ricas no alcanzan la felicidad. Por ejemplo, lo que pasa con la ambulancia por acá, o qué es bomberos, o qué cosa es, Bomberos, ahí deben los estar muy, vemos. muy tensos en este momento. Pero siempre dicen que el dinero no hace la felicidad. Y dicen algunos, pero ayuda bastante. ¿Por qué? Porque si tú no estás con apuros económicos, etcétera, digamos que las cosas se ordenan mejor y vives más tranquilo. Ya depende de qué, con dónde pones tú tu valla de lo que necesitas, ¿no? Y dónde te la ajustas. Pero el poder tener cierta tranquilidad económica Claro. te asegura o te permite tener, no sé, ya más felicidad, como quiera definirse. La pobreza definitivamente trae la infelicidad, pero salir de la pobreza y también entrar en la riqueza no te garantiza la No. felicidad. Entonces, no es algo lineal. Los países, por ejemplo, muy pobres que aumentan su PBI, aumentan de felicidad. Pero, por ejemplo, el Japón, el Reino Unido, antes de estas catástrofes globales, Sí. crecían en PBI y la línea de felicidad se mantenía estable e incluso iba bajando, aumentaba la depresión, los problemas de salud mental, porque justamente la gente se dedica a esa felicidad de dopamina y termina rayándose. Y eso puede tener que ver con que, por ejemplo, en sociedades con más altos ingresos, a veces la tasa de suicidios también son más altas, No, yo no creo. ¿no? Es un poquito más complejo, pero hay una tendencia a que países como los países escandinavos, en Suiza, en Japón por cuestiones culturales, ahora en Corea también, tengan una tasa de 45 a 49 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Centroamérica, Sudamérica, tenemos más asesinatos, pero tenemos una tasa de suicidio de 1 a 5 por cada 100.000. Mira, tanta diferencia. Sí. Y somos mucho más pobres que esos países que han mencionado. Definitivamente. Pero yo creo que el punto interesante es la palabra seguridad, Augusto, porque
vivir en un entorno que te da seguridad, sea respecto de peligros o seguridad también para desarrollarte con tus amigos, tu familia, tu entorno, claramente te da seguridad, supongo, ¿no? Entonces porque claro, estas sociedades como las escandinavas, no sé qué, uno dice son ricos, pero en verdad, si tú ves la vida como es allá, no es que todo el mundo está pero boyante, viven con unos salarios muy ajustados respecto a lo que uno podría pensar y con un estilo de vida, digamos, medianamente austero, ¿no? O sea, no hay necesidad de estar con, wow, tantas Claro, cosas. Por ejemplo, no hay servicios de terceros en la casa, o sea, no hay una persona que te ayuda, cada persona se hace su casa. Claro, pero también obviamente hay un transporte público ordenado que no te quita a ti el tiempo como a nosotros, pues 1 o 2 horas esperando a que venga el servicio del bus o de la combi o lo que fuese, o el metropolitano. Entonces, yo creo que mm, la palabra seguridad es muy importante, ¿no? Y ya que estamos hablando de qué significa ser feliz en 28 de julio, tal vez sería bueno decir que tengas un 28 de julio seguro, porque no sabemos ahora qué va a pasar, ¿no? O sea, entra una persona loca a un comercio, el 28 de julio te van a robar más, o ya les pagaron la gratificación. Entonces, la relación entre seguridad y felicidad parece que tiene una vinculación, ¿no? Es bien importante y es bien compleja. Nosotros los peruanos obviamente que nos falta la seguridad y deseamos seguridad, pero cuando tú vas a sociedades muy seguras, Ya. ocurre lo que le hemos llamado el sistema de felicidad de zoológico. ¿Qué ¿cómo así? pasa con un Sí, sí, muy, león, por sí he ejemplo, escuchado en el eso. zoológico? Ujú, sí, ¿No? sí, sí. Está en la Ujú, Escandinavia, sí, porque tiene servicio de salud, tiene de todo. Ya, desempleo, todo, pero estás como enjauladito. pero se deprime hasta el grado de no reproducirse. ¿Por El qué? león, el El león. león. ¿Por qué? Porque el león ha evolucionado para estar cazando, para tener inseguridad y salir adelante con su manada. Claro, Entonces, en sociedades muy seguras, la gente reporta que se asfixia porque no hay problemas que resolver. Y ahí empieza la gente a escalar, a venir a Así morirse al es. Huascarán y cosas por el estilo. claro. Eso que hablábamos la semana pasada. O sea, no sé, quisiera aportar a mi teoría de Mm, la relatividad de la felicidad. Puede haber gente que diga, no, si yo soy alguien que me gustan los toros y eso, yo necesito la adrenalina de sentir al toro y si me quitan esa posibilidad, me siento mal. O si yo me impiden subir a cumbres que me generan un riesgo, me hace mm, muy infeliz. Y aportaría otro elemento que no estoy inventando, que es real. Un lugar hoy día inseguro es el Medio Oriente. Y yo tengo mm, conocidos míos cercanos que en pleno bombardeo, cuando algunas personas le decían, ¿y no te da miedo lo que está ocurriendo? Su respuesta fue bien genuina, más miedo me daba vivir en Lima y no llegar a fin de mes. ya ves. Ujú. Entonces, ¿qué es la Claro, seguridad? la Es algo seguridad. también relativo. ¿Y cómo armas Mm, tu paquete de felicidad? Puedes decir, no hay el mundo feliz, el mundo completo, pero en mi combo puedo ceder un poco de esto mm, por esto y armar mi combo de felicidad. mm. Exacto. De lo contrario, nadie haría escalada de alta montaña Claro, y en el Perú nadie tomaría taxi. nadie Por tomaría ejemplo, taxi ¿no? en Lima, porque es como jugar Tetris en Lima, ir en taxi. Pero además has dicho algo bien interesante, Augusto, que haya la posibilidad que tú puedas escoger. Y entonces la pregunta es, Claro, ¿cuántos peruanos pueden escoger hoy día las cosas, ¿no? De ser feliz. O sea, alguien puede escoger, por ejemplo, vivir en un lugar más seguro que otro. No sé, tal vez no mucha gente, ¿no? O puedo escoger yo, no sé, las posibilidades de hacer una vida según como yo quiera. Seguramente para mucha gente no, ¿no? Ahora el tema del tren, ya mucha gente va a tener ese sistema de servicio público, es lo que hay, ¿no? O sea, digo, cuantas más posibilidades de escoger, seguramente más posibilidades de hacer tu vida según cómo tengas tu visión de felicidad, ¿no? Cuando se puede, o sea, mientras haya opciones, hasta cierto punto es mejor, pero muchas veces no están las opciones y volvemos a esa Sí. definición, aceptar amablemente lo que te toca con tus claro. opciones disponibles y tirar para adelante con lo que tienes. Y entonces las sociedades tipo, bueno, voy a ser políticamente incorrecta, o sea, sociedades, por ejemplo, que son más de tendencias autoritarias, en donde es el Estado el que te dice qué hacer, Pues claro, dará más felicidad, porque la gente ya casi que, bueno, porque te da más seguridad. seguridad y casi que no piensas, o sea, no es el caso de los escandinavos, que en efecto yo he escuchado eso de que, Singapur. Singapur es claro, un por país que ejemplo, tiene un ajá, sistema que es, digamos que muy es el autoritario. mismo partido desde hace 50 años. Entonces, más o menos uno piensa que, digamos, que la democracia tiene algunos problemitas ahí, pero que funciona.
y Mm, entonces la gente se siente y tiene indicadores de felicidad, o no sé, de satisfacción bien altos. Y el Tíbet también, ¿no? En el Tíbet tú discretamente conversas con los tibetanos, porque no se pueden hacer encuestas ni nada por el estilo, ujú, y te van a decir que de alguna manera prefieren no tener libertad y mm, estar con la seguridad Claro, básica que les da el gobierno chino, pero vienen los europeos, ¿no? Observan eso y se horrorizan y ujú. señalan que hay que luchar por la libertad del Tíbet, aunque eso les traiga pobreza. Entonces son Qué diferentes puntos de interesante lo que vista. dices, porque eventualmente estamos viendo situaciones con otros valores y no estamos, vale la redundancia, considerando lo que la gente finalmente quiere, ¿no? O sea, puede ser que hayan poblaciones que funcionan más con entornos en donde hay un control social más alto, no lo sé. Lo que ha pasado con Bukele, ¿no? Que es increíble. Hay gente que no le gusta Bukele, hay gente que dice que los derechos humanos, pero hay gente que lo adora. Y lo adora en su propio país porque ha establecido ese nivel de seguridad que antes no tenían. Y bueno, ahí podríamos hablar mucho de los costos sociales que eso ha tenido, pero lo quieren. oh, claro. Porque la sensación es, hoy día ya puedo caminar, ya no me están asaltando en la calle, y es el que controla todo el sistema. Claro, y en el contexto de su país, los que están en desacuerdo es Son los como Dina, pero al revés, margen de error. Exactamente. O son personas, que me parece bien interesante el ejemplo que has puesto, que tienen una visión muy bacán, pero más vinculada con otros entornos, que pueden ser muy, wow, qué sofisticados, que no sé qué, pero al final del día, oye, ese pensamiento tan sofisticado, ¿es lo que de verdad quiere la gente de este país o no? Porque cada realidad es distinta y a veces hay un problema serio de quienes opinan o eventualmente que también tiene un poquito de influencia, que quiere tener unos modelos medios importados o Mm. demasiado sofisticados, en donde allá funcionará muy bien, pero acá funcionará porque hay otras prioridades, ¿no? Tal cual. Tengo sospecha que la felicidad tiene mala prensa, en el sentido que no he visto hay 43 partidos postulando. Y ninguno habla de la Ninguno felicidad. propone por un Perú feliz o para que seas más feliz. Y la Ujú. gente, si le dicen para que seas feliz, diría, ah, me estás hueveando. O sea, como que no tendría una idea. ¿Y eso cómo no te ya? Chamba, trabajo, ah, ya, eso sí entiendo. Pero felicidad como que es un concepto muy gaseoso. Sí, probablemente haya contribuido, en mi opinión, la versión muy errónea de la felicidad como la carita feliz, ¿no? Claro, Ajá. Eso para mí es ser sonso alegre, porque claro, lo que hemos encontrado sistemáticamente es que el sistema nervioso necesita una luz verde y una luz roja para que le indique por cuando está caminando bien. Entonces, en vez de tener lucecitas, tiene potentes emociones. Y la felicidad es la luz verde y la infelicidad es la luz roja. Mm. Entonces, tú te sientes miserable y la carita feliz te dice, no, olvídate, ¿no? Es como quemar el foco rojo de un auto. Pero lo que te está diciendo, oye, compadre, hay algo malo, cámbialo. Entonces, cuando uno enfrenta eso, se saca la mugre y lo resuelve, ahí aparece la sensación positiva que es la felicidad y que refuerza eso. Entonces, si yo hago una serie de cosas para que mis hijos estén bien, siento re feliz y refuerzo eso. Si hago una cochinada, me siento infeliz y voy a reducir la posibilidad de hacerlo. Entonces, son motivadores y la infelicidad hay que escucharla, resolverla y darle vuelta, porque si uno se queda pegado, también uno termina deprimiéndose y no es la voz. mm, Sí, por ejemplo, hay que estar felices, supongo, porque hay mucha gente que nos está viendo ahorita en X, ¿ah? O sea, que un saludo para esas personas que nos están viendo, son más de 1000 personas en el vivo. Yo creo que es interesante, ¿no? Hay que, Asu. hay que mandarles un saludo y espero que el programa pues también les esté y que sirviendo ponemos para que sean felices. Nada de happiness. carita feliz, porque ha dicho que la carita feliz, no. Pero en todo caso, volviendo al tema del feliz 28 de julio, entonces no es ni seguridad ni prosperidad. Eso es el sentido que debería ser, porque tal vez podemos generar un nuevo lema, porque tal vez Feliz 28 ya está vacío de contenido y es meramente, Feliz Porque 28. la felicidad creo que está vacía de contenido, porque no la ¿Tú puede, crees? no sé, de repente hay países que sí tienen más claro la felicidad, cuál es y cómo arma su combo. Aquí como que está demasiado diluido.
Sí, la felicidad es que cada persona va a tener un nivel de satisfacción de diferentes necesidades. Sí, yo creo que Entonces, ese es un buen uno punto. tiene que ver los recursos Claro. disponibles y el equilibrio entre las expectativas y los recursos genera la satisfacción con la vida. Si eso es coherente con los valores, entonces se alcanza una felicidad. Pero la bendición de la felicidad, no la maldición, como dice la teoría de la carita feliz, del sonso alegre, la bendición de la felicidad es que se acaba bien rápido, porque tiene que acompañarnos en el siguiente paso de la vida, ¿no? Mm, Entonces, supongamos, ya, vienen una cantidad importante de personas, nos quedamos felices y ya no nos esforzamos más, sonsos alegres, Claro. pero sí nos dura la felicidad una semana y después, ¿y cómo seguimos mejorando? Entonces empezamos a sentir un poco de inseguridad, ansiedad, pero en vez de deprimirnos nos retamos y logramos otra meta. Entonces esa es la dinámica, la felicidad tiene que diluirse rápido. Por eso cuando sentamos felices por un logro, disfrutémoslo rápido y vayamos por el siguiente paso, pero las necesidades tienen que ser aquellas que acompañaron a la evolución del cerebro, porque si queremos más zapatos, más carro, no, más droga, más trago, por ahí no va, sino más relaciones sociales, mm. más progreso, más educación con seguridad y cuando nos sobra algo, contribución con los que están necesitados, que además es inteligente porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida y ahí nos ayudarán y todos nos ayudamos. La felicidad, además, quiero profundizar en mi teoría de la relatividad, tiene que ver con el momento de la vida de una Seguro, persona. definitivamente. No sé, en un joven profesional está haciendo que tiene que conseguir cosas, Mm, está no mm, muy entusiasta y de repente alguien que ya ha avanzado más tiempo en su vida laboral dice, pues la felicidad es algo más sencillo y no sé si se los he contado antes, pero yo tenía la suerte de coincidir en el mismo sauna, los días sábados y coincidía más o menos con dos personas que yo tenía mucho aprecio, que era Óscar Avilés y Luis Bedoya Reyes. Nunca hablábamos ni de política ni nada, nos respetábamos, yo trabajo en periódicos y nunca nos molestábamos. Sí, don Lucho, ¿la política cómo va? Pues, yo me daba cuenta que eso le molestaba, así, ¿no? Y una vez estábamos los tres ahí, casi en silencio, que era como siempre estábamos, y entraron tres chicos jóvenes, como tres yapis, y que hablaban de que habían invertido en la bolsa, y esta semana la hice y dupliqué el valor y toda la cosa. Y entonces hablaban ¿no? Entonces dijo uno, estoy feliz, y se fueron. Y nos quedamos mirando, y Oscar Avilés nos miró y nos dijo, estos cojudos no saben lo que es la felicidad. Y me quedó, bueno, y yo tenía más o menos un poco la edad de estos muchachos en ese entonces, pero me quedó la idea de que la felicidad es algo más complejo de definir y que a medida que vas avanzando en la vida con más sabiduría te das cuenta qué cosa es lo que realmente te puede hacer feliz o que de repente te hace feliz en un momento dado. mm, mm. Exactamente. Hay un concepto que se llama tareas del desarrollo, que nosotros tenemos que cumplir en cierto rango de edad ciertas metas. Entonces, los jóvenes tienen que encontrar un espacio donde sean apreciados y ser emparejables, ¿no? Poder elegir y retener su pareja, ¿no? En el mundo un poquito más tradicional era formar una familia, ahora eso se está relativizando. Pero en otro puede ser aprender a vivir solo Claro, En y al otros no, final, claro, encontrar felicidades en muchas cosas y no está obvio, ni malo ni bueno ni un modelo ni el claro. otro. y luego es vivir, morirse sin sufrir. Entonces, en Sí. cada fase Interesante lo último que has dicho, ¿ah? hay Mm, distintos retos y también distintos grados en cada uno de esos niveles. Hay gente que ya tener un trabajo asalariado va a eso ser la es. gran meta, pero para otros ganó su millón y ahora quiere triplicarlo. Sí. Pero esa visión, creo, justo hasta ahora, es ¿Cuál? como muy personal, ¿no? Probablemente hay una visión social de la felicidad cuando hemos dicho feliz 28, lo que esperamos es que en verdad todos, ojalá, pudiesen ser más felices o prósperos, ¿no? Esa Ah, visión más colectiva, ¿es posible hablar de una visión colectiva de la felicidad o no tiene sentido? Porque hablando de la relatividad, o sea, para ti es una cosa, para el otro es otra cosa, al final del día podría déjame, ser que la felicidad es seguridad. Yo déjame creo que ponerlo, la por seguridad ejemplo, es una foto importante. de un Perú feliz, ¿no? Y momentáneo, El etcétera. fútbol. No, fue cuando el Perú fue por después de 36 años al Mundial
y en el estadio en Rusia, y los que veíamos por la televisión, escuchamos cantar Contigo Perú en el estadio después de 36 años. Eso fue como un éxtasis, o sea, total, eso fue un momento, pero de gloria, donde todos nos sentimos que flotábamos. Bueno, Y para ahí fue una... la comunidad peruana, se sintió, los que les gusta el fútbol, los que no les gusta el fútbol, se sintieron como que había un momento de felicidad común, donde todos se sentían como yendo en la misma dirección. Exacto. Y lo interesante es que países ultra individualistas como Francia y como Alemania también También le tienen pasa ese lo mismo mismo. sentimiento. Mm, Entonces, el individualismo progresista, que es un tipo de individualismo a diferencia del personalismo, individualismo progresista, ¿cómo es eso? es alguien que no está fijándose tanto en el otro, que no le tienen que hacer la taba para ir al kiosco, Claro, ¿no? Que él se concentra en sí mismo, en Mm, ser honesto, con cumplir con las leyes y que él progresa, ¿no? Pero el personalismo que puede mm, ocurrir en países latinoamericanos claro. es que tienes que hacer la taba, tienes tu fiesta con 1 millón de gente, pero te importa un comino cumplir con las leyes. Mm, Entonces, es tu individualismo, tu persona, mejor dicho, y los de tu collera. Ahí se termina claro. el país y eso es tremendamente nocivo. Pero es que el ser humano ha vivido en tribu y se sabe si la tribu está débil, va a ser conquistada por otra tribu o mm, nos matamos dentro de la tribu. Pero cuando la tribu es fuerte, vivimos felices, nos cuidamos todos y cuando venga un agresor le damos vuelta. Entonces esa tribu creció y se convirtió en un país. Y cuando fuimos al mundial teníamos ese gran vacío de sentir que había una tribu que por lo menos en algo estábamos Claro. unidos y ganábamos por lo menos simbólicamente. Y eso desplaza lo que son niveles mm, económicos, étnica. Yo recuerdo, por ejemplo, un día en un partido, disculpe que lo lleve siempre al fútbol, pero son momentos que me produce, para un partido Perú-Argentina, donde a todos los peruanos nos metieron en una tribuna, que era la tribuna, no sé si era la norte o sur, y en esa tribuna, cuando tú vas a jugar de visitante un partido en Argentina, donde sea, sientes que tienes que ir como en grupo, para que no te vayan a amenazar, siempre hay las tensiones. Pero ese día había gente tan diferente, donde estaba el gringuito que tiene dinero, estaba también de repente el que vendía, como conocí gente, el distribuidor de llantas en Puno, y todos se sentían tan juntos, cuidándose todito, diciendo, vamos ahora a jugar juntos y vamos a salir juntos. Pero era una comunidad, un sentido de destino, es decir, vamos a hacer algo que tenemos que hacerlo entre todos. Y a mm. la salida me encontré con un buen amigo, Cachito Ramírez, que él unos años antes en la Bombonera metió los 2 goles. Y le dije, Cachito, tú que estabas en otra tribuna, un palco más bacán, ¿cómo viste? Me dijo, ¿qué tal barra? Con esa barra yo el 69 metía 4 goles. Es hermosa la ilustración que das porque primero refleja que sí se puede y eso es lo que necesitamos, tener una meta en común, Claro, no discriminarnos, así no es. polarizarnos y cagándonos de risa, celebrando, a empujar a una sola meta. Y el día que no solamente lo hagamos cuando clasificamos Sino cada en la década, cotidianidad. ese va a ser el día que nos volvemos potencia mundial Y muy y felices. muy felices. Y muy felices de encontrarte que Seguro. son una comunidad que con sus diferencias tienen un sentido común, que van más o menos y que no es que no ha sido puesto por el gobierno, sino que Mm, la gente encuentra su manera mm. de juntarse, de unirse. Y De sentirse cerca, ¿no? Porque creo que ese es el punto. tal Mm, cual. Y esa es una de las razones por las cuales Costa Rica es uno de los así países es. más felices del mundo ¿Por qué? sistemáticamente. Por varias razones, pero quiero ilustrarla de una Ujú. manera. Te vas a una zona periurbana, ni muy rural, claro, ahí no hay no contactados ni comunidades rurales amazónicas, pero comunidades no urbanas, digamos, y tienen un concepto que son las 5 millas, puede ser 4 o 3, no me acuerdo el número, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que todos hacen negocios con ellos. Entonces, yo voy a comprarle leche a la señora que tiene vacas y esa señora me va a comprar mis fresas y Mm, así sucesivamente. Mira eso. Entonces,
todos tenemos una interdependencia y el día que yo quiera pelearme con la otra persona, lo pienso 2 veces y me sale lo amable, lo Claro. conciliador y todos celebran las fiestas, no hay ese consumismo. Los centros comerciales de Costa Rica son bien misios comparados con el Así. estándar peruano, pero la gente no está metida en a ver qué zapatilla o qué ropa. Un detalle bien interesante, en el centro de Lima, que se ve un poquito más feo, con el respeto que se merece el centro de Lima de Costa Rica, el centro de de la capital, se ve un poquito más feo y a ti te da medio como miedo. Y en la noche habían unos jóvenes que parecían pues los pitucos del país y tenían unos coolers gigantescos. Yo dije, "Ta, qué mal logrados, esto van a chupar Así. en la plaza de armas". Pero abrieron, sacaron sándwiches, termos y empezaron a repartir comida a los indigentes. Mira, Fíjate esa claro. juventud, el Mm. compromiso que va teniendo y esa mentalidad de unión. No van a resolver la pobreza, pero esos van a liderar el país y tienen ese sentido de un país unido. Tienen muy pocas horas de clase en la primaria y secundaria y tienen puestos altísimos en las pruebas De pizza. de PISA. Claro. Y adicionalmente a eso, porque en efecto Costa Rica, yo de hecho tengo ahí, hago cosas con los ticos, la frase pura vida lo define todo. Pura vida es para ellos vivir la vida, o sea, y es curioso lo que tú dices porque es, vámonos, si hay que trabajar entre ir no sé, a tomar una cerveza o lo que fuese, prefieren irse a tomar una cerveza porque sienten que es más valioso la construcción de esos vínculos, pero también es cierto que es una sociedad muy bien equilibrada desde el punto de vista productivo, ¿no? Es una sociedad chiquita, no tiene mucha población, entonces digamos que la educación es de primer nivel, es gratuita. Entonces todas estas cositas como que te acercan y también te hacen una vida segura, ¿no? Entonces es más fácil tener esos otros elementos, por eso dicen pues que es la Escandinavia del Centroamérica, porque tiene unos elementos muy particulares que la hacen muy, muy distinta al resto de Centroamérica, pero en particular creo que en el caso de Costa Rica, como estas sociedades que hemos planteado, el tema de sentirse más cercano al otro, porque compartes, por ejemplo, la misma escuela, ¿no? En Costa Rica todo el mundo va a los colegios públicos, no hay educación privada, entonces tú te puedes sentar como esa sensación que tú tenías en el estadio, que vas a estar con una persona muy privilegiada, con un superauto, y otro que tiene que salir en su taxi cholo, en el mismo lugar. Bueno, en Costa Rica es la educación, o sea, todos van al mismo colegio y nadie se siente más o menos que el otro. Y en la política se refleja muchísimo. O sea, tú puedes entrar a un café y llega el primer ministro y nadie lo ve. No voltean a mirarlo. O sea, no es nadie especial. No tiene que ser especial porque es uno más. No le tiran chops como en la noche. Nada. Ni show, ni alegría, ni nada. Es uno más. Entonces a veces uno le llama la atención porque dice, ¿y por qué no le hacen? Porque no es nada especial. Es una persona que está dando un servicio público y nada más. Pero acá ensalzamos a la gente, la endiosamos cuando tiene un poquito más de influencia y creo que ese es un gran error también, ¿no? El tiempo se ha terminado. Así es, hemos llegado Podemos al cantar fin. como, ¿qué canción sería apropiada para un programa como este? La de Palito Ortega, La felicidad, jajaja. O, en fin, pero había una canción en inglés, ¿no? Shiny Happy People. O sea, en inglés, gente luminosa y feliz. No, yo me inventaría una canción cuyo coro sería jodidos pero contentos. Es verdad, es verdad. Así es. Y bueno, nos vamos a ir, pero antes vamos a darle Epic. las gracias a Epic, ¿no? A ver, que sí, es el en Epic instituto... aprende a hacer cine de los mejores Eso. en Epic y te puedes matricular en el curso con el gran Pili Flores Guerra. Más información, ahí lo que aparece en la pantalla y gracias a Epic, que auspicia 4D. Nos ha puesto unas tacitas muy bonitas. Bien, vamos Así con la es. promo. Ahí la van a poner, mira. A ver.
Qué chévere, ¿ah? No sé, entonces ya veremos pronto cortometrajes de Epic por acá. Así es. Bueno, entonces nos vemos hasta el próximo lunes. Es correcto. Listo, compartan esto y bueno, y nos vemos. Jodidos pero felices. Eso. No hay nada nuevo bajo el sol.